Buenos días. Mi nombre es Grisel Meléndez Ramos y voy a estar presentando el impacto del género en el proceso de sucesión en negocios de familia puertorriqueños. Vamos a comenzar con una breve introducción de este trabajo de investigación que recientemente fue publicado en la revista Fórum Empresarial. Comenzamos hablando de la importancia de la sucesión atravesada por las consideraciones de género en las empresas a nivel local. La base de teoría nos indica que el proceso de sucesión es un paso estratégico, es crítico para el negocio, para que pueda continuar. Esto es extremadamente importante, en particular para los negocios de familia. Hay amplias complejidades al interior del proceso de sucesión y una de ellas, que se ha reseñado en la literatura, tienen que ver con el género y cómo se da la sucesión debido a que el liderato y el empresarismo es visto como una actividad masculina. En Puerto Rico tenemos varios estudios que sirvieron de marco para este estudio y son relacionados con las construcciones sociales. Los estudios de Vale Nieves, Colón Warren, apuntan a que hay una construcción social de género y eso está inmerso en todos los procesos políticos que tienen que ver con poder, que tienen que ver con todas las estructuras que tenemos a nivel de nuestro Puerto Rico. Las consideraciones permean todo, todo, y en particular la actividad económica que se refiere a los negocios. El poder en el Caribe tiene que ver con la dominancia del género masculino y esto es típico de las comunidades latinas. Lo que hace Puerto Rico diferente es la inserción de Puerto Rico en los Estados Unidos, donde tenemos una economía que nos hemos ido en una trayectoria distinta en la educación y el empleo, un poco diferente a otras mujeres en Latinoamérica. Y eso lo ha reseñado Colón Warren. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Pues los estudios locales se centran en algunos detalles de la sucesión y la planificación específicamente, pero no se le incluye la perspectiva de género en los procesos de sucesión. Este estudio intenta llevar a cabo un análisis a profundidad sobre los procesos de sucesión en Puerto Rico desde el punto de vista del género, al comparar diadas de padre-hijo, padre-hija. Y la pregunta central de investigación es cómo el género afecta el proceso de sucesión en negocios de familia en Puerto Rico. En la revisión de literatura tenemos los fundamentos para esta investigación. Ya habíamos comentado de que el empresarismo y el liderato se visualizan como actividades masculinas. Por lo tanto, hay unas barreras para que el liderato de la mujer pueda florecer. En el contexto de Puerto Rico y de acuerdo a investigaciones previas, hay una construcción social discriminatoria basada en roles que previene que la mujer pueda desarrollar sus capacidades. Dumas, una investigadora de negocios de familia que ha estudiado negocios y la figura de la hija dentro de los negocios, indica que las hijas entran al negocio como un sucesor invisible y no se ven como herederos potenciales para seguir liderando el negocio. Y lo que tiene que ver con la mujer en la familia, se menciona reiteradamente que es una líder emocional que previene conflictos y se circunscribe en gran manera a eso. Parte del rol de liderato emocional, pues es que la mujer se encarga de transmitir los valores de la cultura para los sucesores en el negocio.
¿De qué tipo son las barreras para la mujer? Pues son esencialmente culturales. Hay una construcción social de roles para la mujer de la esfera privada que se traslada a la esfera pública, o sea, los negocios. Y las mujeres son impactadas por las responsabilidades de familia, el acceso a la educación y un conflicto muy fuerte entre sus propias necesidades, las necesidades de la familia y las necesidades del negocio familiar. En Puerto Rico, los estudios de Caraballo Cueto y Segarra Almestica eh, llegaron a la conclusión de que la subvaloración del trabajo de la mujer viene con la idea de que tener hijos afecta adversamente su desempeño. Pasemos ahora a la metodología. Esta investigación se basa en el paradigma cualitativo. Es una plataforma de estudio de caso múltiple. Usamos preguntas semiestructuradas y todo el protocolo se construyó a base de preguntas semiestructuradas. Y hay que señalar que este estudio no intenta establecer generalizaciones, sino que intenta explorar, actualizar y expandir el conocimiento que tenemos de las sucesiones en Puerto Rico, en particular las consideraciones de género al interior de ese proceso. La pregunta central de investigación: ¿el género afecta el proceso de sucesión en negocios de familia en Puerto Rico? Y bajo esa pregunta general hay unas preguntas de seguimiento o subpreguntas de investigación. ¿Cómo el sucesor o sucesora ocupa y ejerce su posición de liderato cuando es un hombre versus cuando es una mujer? Y segundo, ¿habrá alguna fuente de resistencia para la transición de los constituyentes de una generación a la otra que se pueda vincular a roles de género? Este estudio usa una muestra de conveniencia no probabilística de 4 negocios de familia en Puerto Rico que ya se encontraran en segunda o tercera generación de liderato y que hayan sido originalmente fundadas por hombres. 2 de esas compañías en la actualidad son lideradas por mujeres y 2 son lideradas por hombres. La información se utiliza, que se analiza usando el modelo de Strauss y Corbin, que es muy apropiado para los estudios exploratorios. Se crean categorías a partir de las narrativas donde se identifican convergencias y divergencias y de esa manera pues se categoriza. Pasemos a los hallazgos. Los hallazgos, pues primeramente la edad promedio de los participantes es 55 años con un ingreso promedio reportado de 78,000. La preparación académica es fundamentalmente en administración de empresas y los años promedio de experiencia trabajando por el negocio familiar son 28,5 años y fuera del negocio familiar 6 años. Otro hallazgo es que la sucesión, el proceso de sucesión para esos negocios de familia inicia cuando el hijo o la hija son socializados en la compañía a una etapa bien temprana, particularmente durante los veranos. Y hay una serie de citas donde todos y cada uno de los participantes y las participantes hablan de los recuerdos que tenían de estar en la compañía, de vivir en la compañía y de ser socializado. La sucesión, por otro lado, se visualiza como algo que debe venir de manera natural dentro del negocio y no lo ven como un proceso estructurado. Otro hallazgo: ninguna de las compañías estudiadas planificó la sucesión y esta nueva generación de líderes no tiene un plan de sucesión, a pesar de que reconocen que es importante hacer planificación. Ahora vamos a los aspectos que son el hilo conductor de esta investigación y son los aspectos motivados por el género o lo que encontramos que estaban salpicados de aspectos de género en la investigación.
Lo primero fue la situación que inició el acceso a la presidencia. Segundo, el rol de la madre dentro del negocio. Tercero, la preparación previa como método de acceder a la presidencia. La posición de liderato en relación a la figura del padre, o sea, el fundador de la compañía. Vamos a comenzar por cómo llegaron a la presidencia. Pues para las hijas, la llegada a la presidencia es abrupto y es relacionado con una crisis específica, la muerte del padre. Para los hijos, se ve como algo más natural, un proceso de negocio que requiere liderato y simplemente se inserta de una forma natural. O sea, el discurso de lo natural o lo que se normaliza está muy, muy presente. El rol de las madres se inserta mucho en la narrativa, el discurso de la madre como un mecanismo de apoyo sin participación en el liderato del negocio, pero muy presente. Y a pesar de que no se involucra directamente en el negocio, sí se ve como el vector para transmitir los valores que son el fundamento de la cultura del negocio, tal y como se había reseñado anteriormente en la literatura. Las madres actúan como un portal para acceder al poder para las hijas, no para los hijos. Así que las madres son básicamente la manera de que las hijas finalmente llegan a la presidencia. Para los hombres, el acceso a la presidencia fue luego de una confrontación directa con el padre, no con la intervención de las madres. En cuanto a la preparación académica para lograr esa posición de liderato, que es la presidencia, la educación superior y estudios graduados aparentan ser un imperativo para la mujer, pero no para el hombre. En cuanto a el desarrollo del liderato y la relación con el padre fundador, la construcción del liderato y la figura de poder fue diferente para las mujeres que para los hombres en estos 4 negocios. El liderato de la mujer es periferal hasta la muerte del padre, cuando en ese momento es que la mujer puede acceder completamente a la presidencia y al poder completo en el negocio. Así que viene con un liderato periferal que emana, ese poder emana del padre mientras el padre vive, y cuando el padre muere, entonces la mujer puede acceder al control y al poder total. Y diferente a los hombres que acceden al poder de forma directa y de forma, según el discurso, natural. El desarrollo del liderato y el padre fundador. Para los hombres, el argumento de la vieja escuela y el estilo vieja escuela parece estar muy presente para hacer esa transición del fundador al hijo como necesario y fluido. Ocupar y ejercer la presidencia, a pesar de que no estuvo exenta de dificultades, claro está, los hijos también enfrentaron dificultades, pero se considera natural dentro de la compañía. En cuanto a las fuentes de resistencia, que es otra de las preguntas de investigación, de las subpreguntas de investigación, las mujeres que participaron indicaron que sintieron resistencia de diferentes constituyentes, pero especialmente los constituyentes externos. Eso es un poco diferente a estudios previos donde la fuente mayor de resistencia vino de fuentes internas, o sea, de la misma familia. Claro está, siempre hay algún tipo de presión dentro de la familia, pero en este caso, en estos casos de estas 2 mujeres, la resistencia fue externa, de constituyentes externos. En conclusión, el proceso de sucesión comienza a una etapa bien temprana con la socialización de ese niño o de esa niña dentro de la cultura de la compañía.
Y esto es parte del proceso de visualización, el camino hacia la presidencia, crea un sentido de pertenencia que puede proveer raíces para tanto mujeres como hombres y desarrollarse como líderes de negocios. El concepto de sucesión natural aparece como justificación para la falta de planificación del futuro de la empresa, según establecen estudios previos en negocios en Puerto Rico. El concepto de natural o la naturalidad o la normalización también puede ser extensivo a la sucesión de negocios relacionado al género y los roles de familia que están copiando todo lo de la familia, los roles de la familia, cómo es la mujer en la familia, al negocio. Y los roles de género, que esos son construcciones sociales, se copian al negocio de familia. En estos 4 casos sí hay diferencias en el proceso de sucesión entre hombre y mujer. A pesar de que los participantes de un estudio anterior indicaron que el género no era importante o era lo menos importante para seleccionar el sucesor, nuestros hallazgos contrastan con esa aseveración. El camino a la presidencia para la mujer aparenta ser más abrupto, parte de un manejo de crisis porque el padre murió. Sin embargo, para el hombre fue un proceso gradual, menos abrupto, a pesar de que hubo confrontación con el padre, pero dentro del discurso de la naturalidad se logró de manera rápida legitimidad y acceso a la presidencia. El rol de la madre aún es importante para la mujer, más que para los hombres cuando están en el proceso de llegar a posiciones de liderato. Y esto está en acuerdo con el rol emocional de liderato que se le adjudica a la madre dentro del negocio. Esto lo documentó Martínez Jiménez. Así que estamos en acuerdo con los hallazgos de Martínez Jiménez. El tópico de preparación académica aparenta ser más importante para la mujer que para el hombre en el momento de liderar el negocio de familia o convertirse en presidenta del negocio de familia. Para la mujer existe un liderato periferal como medio de establecer su liderato una vez que el padre muere. Entonces se da ese proceso de acceder a la presidencia. Así que previo a la muerte del padre, la mujer ejerce un liderato periferal y después de la muerte del padre, entonces la mujer tiene pleno acceso al poder. Para el hombre es a través de la confrontación y acceso directo al liderato. El liderato periferal ocurre porque la fuente de poder de la hija emana del padre, de la figura del padre. O sea, la mujer no es invisible como había encontrado Dumas en el pasado. Ahora la mujer es visible, pero el poder de la mujer y la manera que ejerce el poder emana de la figura del padre. Y no es hasta que el padre muere que ella puede acceder completamente al poder. El desempeño de los actores organizacionales es una fuente potencial de conflicto que puede interrumpir el proceso de sucesión para negocios de familia, especialmente los actores externos. Esto es la gente que está fuera del negocio y que puede ejercer algún tipo de presión sobre el negocio, entiéndase suplidores, entiéndase entidades externas que afectan el desempeño de ese negocio. Esto refleja los roles marcados dentro de la sociedad con creencias estereotipadas, y que han sido documentadas plenamente por las investigaciones de género locales. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y que disfruten su día. Mucha salud.